San Juan de la Cruz, cuyo nombre real era Juan de Yepes Álvarez, nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Fue un monje carmelita. Tuvo 3 hermanos, Francisco, Luis y Juan. Su padre Gonzalo murió cuando Juan era muy pequeño. Los parientes toledanos desheredaron a Gonzalo, el padre de Juan, por haberse casado con Catalina, una joven de estrato inferior, y se quedaron en extrema pobreza. Catalina pasó mucho trabajo con Gonzalo, quien cayó muy enfermo y por no tener recursos murió. Después de la muerte del padre de Juan, las cosas no habían ido bien. Se habían trasladado a Arévalo, donde regresan probablemente a Fontiveros y luego parten para Media del Campo, por ser tan pobres como para Catalina poder entrar al pequeño en el colegio de los doctrinos. Pudo entrar también como enfermero en el Hospital de la Concepción o de las Bubas y alumno externo en el colegio de los jesuitas en 1559 hasta 1563. En 1563 ingresa en el Carmen de Santa Ana de Medina como novicio, profesando al año siguiente para estudiar en la Universidad de Salamanca 3 años de filosofía, como alumno ordinario y uno de teología de 1567 a 1568. Este último, después de haberse entrevistado con Santa Teresa en Medina en las vacaciones de 1567. La santa le quita la idea de hacerse cartujo a la petición de la madre para que se adhiriera a la nueva familia de los carmelitas que anda organizando. Accede, pero le pone la condición de que no se tarde mucho. Vuelto a Salamanca en 1568, continúa dialogando con Teresa sobre la nueva vida carmelita. La acompañaba a la fundación de las monjas en Valladolid y se informa debidamente de todo. Termina aquella especie de noviciado. Juan parte para Durelo, Ávila, y va adaptándose allí la casita que han regalado a la santa para vivir y hacer el primer convento de los frailes. La inauguración del convento fue el 28 de noviembre de 1568, visita de la santa en la cuaresma del 1569. Juan de la Cruz es nombrado maestro de los novicios en Durelo y con este cargo pasa a Mancera. Cuando se hace el traslado a ese lugar cercano en 1570, le toca ir a organizar el noviciado en Pastrana, Guadalajara en 1570. Vuelve a Mancera en abril de 1571, nuevo destino, rector del Colegio de Alcalá de Henares. Al año siguiente, posiblemente en mayo, pasa, requerido por Santa Teresa de Ávila, como confesor del gran monasterio de la Encarnación, donde es priora la madre. En Ávila pasa 5 años, famoso por su poder contra los espíritus malignos y como exorcista insigne y maestro de espíritus. De Ávila le arrancan los carmelitas descalzos y le llevan preso al convento de Toledo. 9 meses en la cárcel, de la que se fuga en agosto de 1578. Asiste en este año al capítulo de los descalzos en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en el cual es nombrado superior del convento del Calvario, Jaén. Parte para Andalucía y estaciona allí su nuevo destino, de donde sale para fundar en 1579 el convento colegio de la Orden en la ciudad universitaria de Baeza, donde es rector. En enero de 1582 se traslada a Granada. En esta ciudad, en el convento de los Santos Mártires, es
3 veces prior. En 1585, vicario provisional de Andalucía. Desde Baeza asiste en Alcalá de Henares al capítulo de la separación de la provincia de Escalta en 1581. Igualmente, asiste a todos los demás capítulos: Almodóvar en 1583, Lisboa en 1585, Valladolid 1587, Madrid 1588, 1590 y 1591. Desde el capítulo de 1588 es la segunda autoridad en la orden y como tal pasa a Segovia, como miembro del nuevo gobierno de la consulta, presidiendo las prisiones de las mismas. Cuando está ausente el vicario general Nicolás Doria, construye nuevo convento en Segovia, aunque no lo deja terminado. Sale de Segovia para La Peñuela en agosto de 1591, enferma el 28 de septiembre y se traslada a Úbeda. Sufre un poco por causa del prior de Úbeda y por la persecución infame de Diego Evangelista. Muere en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Su cuerpo es trasladado a Segovia en 1593. A Juan de la Cruz le gustaba más hablar que escribir de las cosas espirituales. Su vocación más profunda era el magisterio oral. Escribió espontáneamente los dichos de luz y amor, y las cartas, cautelas y un poco más. Los grandes libros, Sabida Noche, Cántico, Llama, los escribió a petición de frailes y monjas. Para tener idea de la producción escrita de Juan de la Cruz, no hay más que manejar algunas de las bien buenas ediciones con las que contamos actualmente. Se suelen presentar como partidos en 2 mitades, escritos breves y obras mayores. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros que recurrimos a ti.